de Cindia, que es la de social creo que tenéis, de Oscar Reina y tal, tengo su contacto, se lo paso directamente. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir y por guardarnos un tiempo en vuestro, o sea, un hueco en vuestro tiempo. Y sobre todo a Néstor desde el SAT y a Gerardo desde CNT y sobre todo a CNT Sevilla por cedernos el espacio para poder hacer la charla. Y sentimos los cambios de tanto de fecha como de lugar, pero bueno, finalmente aquí estamos, pudiendo hacerla. La mesa redonda va a girar en torno a 3 preguntas, principalmente sobre los casos de represión que han sufrido en sus organizaciones y a sus militantes en especial, y la relación del Estado español en estos casos de represión y la importancia de los derechos políticos en la organización de la clase trabajadora. Se pretende que esta parte dure entre 1 hora y 1 hora y media, depende de lo que nos extendamos. Podremos realizar un descanso de 10 minutos entre una parte y otra, si nos vemos muy cansadas y tal. Y luego haremos una pequeña charla a cargo de un militante de CJS Sevilla, exponiendo nuestra postura sobre los derechos políticos dentro del sistema capitalista, que no esperamos que dure más de 45 minutos, o incluso menos. Podemos empezar preguntando, bueno, quien quiera comenzar, preguntando por cuál ha sido vuestro caso de represión, vulneración o ataque a vuestros derechos políticos en vuestra organización. Empieza tú, ¿qué tal tu casa? Bueno, precisamente por estar en mi casa te ibas a dar el de esto, pero bueno, no importa. A ver, aparte del caso que evidentemente conocemos todos, que es el caso más mediático que ahora mismo, que sería el caso de la Suiza, que como sabéis es un caso que, bueno, pues seis militantes de CNT van a todas luces ya entrar a prisión hasta 3 años y medio por algo tan simple y que todos los que estamos aquí hemos hecho alguna vez, como es ir a un piquete, es denunciar que un mafioso es un mafioso, que que te acosen está mal y te organiza. Pues yo personalmente también he sufrido la represión y además yo quería hacer especialmente énfasis a la hora de cuando uno escucha una persona va a ser procesada, va a poder ir a prisión, se nos viene a la cabeza un militante de base que lleva toda la vida peleando y que quieren quitarse de en medio porque es súper subversivo, porque es súper combativo y porque, bueno, pues poco más que hay que quitárselo o este tío nos tumba el capitalismo. Eso no es así. Pasa, pero a la hora de la verdad lo cierto es que el capital, mediante sus instrumentos de represión, muchas veces usa la mera aleatoriedad, es decir, que te toque a ti o a ti para que tú tengas miedo a la hora de mañana de organizarte. Porque no olvidemos que la represión está para leccionarnos, para decirnos, tú cállate, coge este camino y no te busques problemas. Es como nuestro padre que nos decía, tú no te metas en problemas, pues esto es exactamente igual. Mi caso, que pasó hace ya muchos años, fue dentro de lo que sería nuestra internacional, durante una huelga que hubo en Inglaterra. Pues yo fui detenido por una cosa que lo voy a contar y es que es tan ridículo como yo voy a contarlo. Yo ya he participado en muchos piquetes, en muchos actos, en muchísimas cosas. Abiertamente, me podían haber imputado por algo mucho más grave. Sobre todo desde su lógica. Pero tal cual, yo iba en un medio de una manifestación, una parade, como dicen ahí, y yo llevaba un palo. Como lo del anuncio, un palo. Que no recuerdo qué ponía aquí. Cuando me di cuenta dije, hostia, pues aquí no pone nada. Me llevo aquí con el palo y cogí, lo lancé. No en dirección a la policía, sino hacia donde estaba la policía. Si esa pared de ahí estaba la policía, yo lo pude tirar aquí. Evidentemente no le di ni la más mínima importancia. Yo sigo andando. Al rato empieza a aparecer un montón de policía que no hacen lo que los ingleses llaman el apretar la pasta de dientes, es decir, es empezar a desviar a unos manifestantes y buscar a otros. Y ahí empieza lo que, bueno, puede haberme salido mucho más caro. Primero por algo tan simple como no descubrirme, pues bueno, primero me arrestaron, me dejaron 72 horas incomunicado, mi abogado notificado de milagro, después de que ellos intentaron por activa y por pasiva que no pudiera yo contactar con él, porque bueno, diciéndome que tuviera cuidado con ese tipo de abogados, porque eran de un bufet que defendían sobre todo a anarquistas. Bueno, pues 72 horas incomunicado, intentando que yo diera declaración rápida, yo siempre sin comentarios, y ella súper cabreada, pues 72 horas ahí, en la que tú ya no sabes cuánto tiempo llevas, te hacen preguntas que sabes que tú no has hecho, y al final, mi acusación era
flipante, era lanzamiento de proyectil contra la policía poniendo en peligro su integridad física y psicológica. Un palo que yo le había tirado a 10 metros sin apuntar a nadie. Eso era unos 3 meses de prisión. En Inglaterra entra hasta una semana. Normalmente pero puede entrar hasta una semana, o al menos en aquel tiempo podía. Vale, ahora se sumaban varias cosas. Pues yo no soy un santo. En Inglaterra tú no tienes por qué llevar un pasaporte, no tienes por qué estar identificado, o al menos no era así hace 10 años. Cuando yo voy ahí, hablo con mi abogado y digo, yo he dado un nombre que no era yo. Yo me llamo Gerardo y había dicho que me llamaba Ángel. Porque yo dije, bueno, yo no voy a ir 3 meses a prisión ni uno, yo me voy. Porque además empezaba la universidad, yo estaba trabajando en Inglaterra para poder pagarme los estudios. Y dije, yo me voy porque, bueno, creo que es legítimo. No voy a perder un curso escolar con lo que me ha costado a mí ahorrar dinero para la matrícula e irme, pues yo quería irme. Pues hablándolo ya me dijeron, bueno, entonces te puedes sumar a que has dado un dato falso que tenía, otras cosas que tienes de antes. Al final es que te puedes comer año y medio por una tontería de tirar un palo. Eso, para cualquier persona que no tenga un mínimo de formación política o bagaje político, que yo tenía 21 años, 22 años, con lo cual tampoco tenía mucho, se le pueden quitar las ganas de militar para el resto de su historia. Y recordemos que es una persona que ha lanzado un palo, que no ha hecho realmente nada. Que yo había tenido una militancia política durante otros años, mentira no es cierto. Pero que cualquiera de los que estamos aquí le puede pasar eso, y se le quita la gana de militar. ¿Y por qué hace eso el Estado? Pongo el ejemplo del Estado inglés porque a fin de cuentas es el mismo modelo de Estado que tenemos nosotros, un Estado burgués con ciertos toques liberales que quiere dar cierta apariencia de democracia, pero bueno, ahí lo tenemos. Cuando el trabajador se organiza, cuando el trabajador deja de ser un mero engranaje del mecanismo de producción y decide organizarse, pues hay que aleccionarlo y hay que dejarle bien claro que no puede hacer eso. Porque voy a decir una cosa en contra de lo que habéis escuchado muchas veces que CNT dice, hacer sindicalismo no es delito. Lo cierto es que sí lo es. Hacer sindicalismo no debiera ser delito, pero es delito. Si no, no entrarían a prisión de la Suiza. Si no, el SAT, aquí al lado mía, no estarían imputados. Si no, a mí no me habrían arrestado ese día. Si no, no despedirían continuamente a sindicalistas. Si no, no estaríamos... Porque tú cuando creas una sección sindical, ahí hay un ambiente de silencio continuo. Un ambiente de que no se enteren, un ambiente de hay que tener mucho cuidado. Si hacer sindicalismo no fuera delito, se podría hablar abiertamente de eso y nadie tendría miedo de practicar el sindicalismo. Con lo cual, hacer sindicalismo sí es delito. Y hasta que no nos organicemos y tendremos la suficiente fuerza como para cambiar esto, seguirá siendo delito como lo ha sido históricamente. ¿Qué no es delito? El sindicalismo de concierto, el sindicalismo de asesoría, el sentarte a negociar cuando la patronal tiene la sartén por el mango. Eso no es delito, pero tampoco es sindicalismo. Entonces, ¿a qué vengo yo a decirme con eso? Bueno, lo primero hablar de eso, de la experiencia de CNT, es lo más grave que puede haber ya, que es dejar a una familia sin su sustento económico, privar de libertad a 6 personas, y a una escalada de la represión que vive ya el Estado español y que vivimos desde CNT, no solo por ser CNT, no es que hayan ido a por CNT por su carácter revolucionario, que también, que podrían ir a cualquier organización que decida tomar ese camino. Entonces, hacer sindicalismo, por desgracia, es delito y tenemos que entender que nos movemos en un margen que para ellos roza su legalidad, porque en el momento en el que tenemos fuerza y nos organizamos, estamos cometiendo un delito contra sus intereses, un delito contra su propiedad y un delito contra las bases mismas de la ley burguesa. Así que sí, por desgracia, hacer sindicalismo sí es delito. ¿Y sobre la SIS de la Suiza? Sí. ¿Qué nos podría contar? Pues es un caso que tiene varios... para empezar, quieren crear una sentencia que sea ejemplar. Quieren decir, algo tan básico como un piquete, que de hecho hasta hace poco, cuando el sindicalismo no tenía, por ejemplo, el CNT no tenía la fuerza que puede tener ahora de hacer una huelga, el piquete era como la forma más continua de hacer las cosas. En plan, pues despiden a un compañero, hacemos un piquete, buscamos la readmisión, o a lo mejor de una plantilla de 20 trabajadores no tenemos a los 20 o de 100 o 200 o los que les fuera y nos movemos por los piquetes. Entonces, un acto de acción directa como es el piquete, que es enfrentarte a la empresa directamente, no ir a poner una... bueno, las demandas si se ponen se tienen que poner, pero no quedarte solo en lo legal, ahí es donde quieren decir, no salgáis. Tenéis una ley que hemos escrito nosotros. Poner demandas, que los jueces ya los tenemos. O no las pongáis. O sentaros en una mesa de negociación con los sindicatos vendidos donde no vais a tener posiblemente ningún tipo de fuerza y si la tenéis va a ser anecdótico y cambiaréis 4 cosas. Quieren dejar claro que eso no se puede hacer. Y sobre todo hay que tener también en cuenta a quién se lo están haciendo. En su mayoría son mujeres que estaban defendiendo a una mujer por sufrir acoso. Están queriendo romper también uno de los avances que ha tenido el feminismo revolucionario de clases, como diciendo, hey,
que la sociedad puede haber cambiado, que algo habéis logrado, pero mi clase tiene derecho a seguir acosando. Mi clase tiene derecho a que a un patrón tú no le vas a decir que no puede haber prácticas machistas en su porque puede. Porque tiene esos privilegios de clase. Y lo está dejando bien claro. No olvidemos que el empresario de la Suiza es íntimo amigo de gente que está dentro de jueces, abiertamente. Entonces, están dando varios mensajes. Uno, no te salgas de las vías del sindicalismo, del camino que yo te he marcado. Dos, vosotros muy bien, ser todos los feministas que queréis, pero nosotros vamos a seguir la misma actitud que teníamos de antes. Y tres, que tenemos la sartén por el mango y que no vaya a venir a molestarnos. Y sobre todo ese miedo que tiene ahora un militante de ir a un piquete, porque tú ahora le dices, oye, mañana CNT hace un piquete en, ¿qué te digo yo? En Sevilla Control, en Aerotécnica. La gente que empieza a militar va a decir, oye, es que a esta gente le han caído 3 años de prisión. Un típico chaval de 18, 19 años que a lo mejor se acerca a nuestra organización y dice, voy a apoyar a CNT, vamos a echarle una mano. El padre le va a decir, oye, que esta gente tiene a gente que va a entrar de prisión por un piquete, que tú no estás haciendo otra cosa distinta a un piquete. Y luego, aparte, el mensaje de la sociedad de, ya no es un piquete, ya es una coacción, oye. Que tú le digas a un explotador, es coacción. Y tú te metes en redes y escuchas a gente que está de acuerdo con eso. Es que una cosa es el sindicalismo y otra cosa es coaccionar. Perdona, coaccionar no es decirle al explotador, es decir las cosas por su nombre. Y lo que están es cambiando el relato. Hace 20 años era impensable llamar a un piquete una coacción. Y mira que también había represión. Pero van avanzando hacia ese camino de aceleración que quiere dar el capitalismo, en el que quiere acabar ya del todo con el sindicalismo, y sabe que por muy despacito que vaya, tiene que dar grandes saltos cualitativos. No le vale ir poco a poco ganando a los sindicatos, haciéndolos cada vez más amarillos. No, tiene que reprimir a los sindicalistas revolucionarios, porque sabe que si no, su relato va a estar ahí. Y por eso digo que el caso de los 6 de la Suiza es ejemplarizante en el mayor de sus ejemplos. Y Néstor, ¿qué nos podrías contar del SAT en tantos casos de represión? ¿Cuánto tiempo tengo para...? Voy a resumir. A ver, es una broma. Bueno, que no sepa, el SAT hemos... a nivel de... Cuando éramos SAT, luego antes venimos, para quien no sepa, del Sindicato de Obreros del Campo. Históricamente hemos estado represaliados. Yo creo que hay una cosa la que yo digo mucho en las charlas. Yo creo que cuando hablamos de que ahora hay represión nos falta un poco de memoria histórica, ¿no? Porque memoria histórica de nuestros propios compañeros del Sindicato del Campo, en el que sus dirigentes han estado en la cárcel por hacer sindicalismo. Cuando se habla, por ejemplo, de Cataluña, de condenas por sedición, aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en Los Corrales, un pueblo de Sevilla, en el que el alcalde, que era del sindicato, convocó una huelga general desde el ayuntamiento y lo condenaron por sedición. El primer alcalde condenado por sedición. Pasa que yo creo que ahí una de las cosas que tenemos que recuperar un poco es nuestra propia memoria histórica, cuando hablamos no solo de la guerra, sino de lo que ha pasado aquí. Estamos hablando de gente que todavía está viva, ¿no? Y ahora, pues en la actualidad, nosotros hemos heredado, como SAT, hemos tenido más de 300, tenemos 300 compañeros y compañeras que están a día de hoy en procesos judiciales o condenados. En mi caso, he tenido 11 juicios. Estoy condenado por la expropiación del Mercadona que hicimos hace 12 años, en la que sacamos, bueno, para que no, si no lo recuerden, pues bueno, expropiamos un Mercadona sacando material, comida, para denunciar de forma simbólica porque en Andalucía había 300.000 familias en situación de pobreza. Por esa expropiación nos pedían 5 años de cárcel. Al final hemos acabado condenados 21 compañeros, los 4, Oscar Reina y otros 3 compañeros más. Estamos ahora cumpliendo condena desde septiembre a 6 meses de cárcel, que nos lo han cambiado por 2 años de libertad condicional y 2 años de antecedentes. Hablo de que hace 12 años, lo estábamos hablando antes de entrar, porque como la represión no va al mismo ritmo que la vida política, pues mucha gente no se acuerda de, ¿no? O gente te dice, lo del Mercadona. Y dice, no, pues el Mercadona está todavía aquí. O sea, para la vida mental de la gente no, pero para los jueces y para quien lo sufre sí. Pero bueno, la última que tenemos, el último disco que tenemos es el caso de los 3 del SAC.
que bueno, principalmente éramos 4, pasaba un compañero, el portavoz del sindicato de Granada murió hace un año, y estamos 3. Por este último caso, fue un caso en el que nuestra limpiadora, una delegada sindical, Vanessa Sánchez, llevaba 11 años trabajando en la Junta de Andalucía a través de la subcontrata en la Delegación de Turismo y Justicia en la avenida allí en Granada. Después de 11 años se sindicó, montó la sección sindical. La última subcontrata que entró no la subrogó. Casualmente, de 50 trabajadores, la única que no fue subrogada después de 11 años trabajando allí fue ella. Casualmente, la única que había montado una sección sindical. Y iniciamos un conflicto laboral, pues entendíamos que eso era por represión sindical. Pues estuvimos concentrando en la puerta todos los viernes durante 8 meses. Decidimos subir con una pancarta a pedir una reunión con el delegado de Turismo y Justicia, que era el responsable de la Junta de Andalucía en tener esa subcontrata, que era en esa época era de Ciudadanos, cuando todavía estaba el PP gobernando con Ciudadanos. Y pues subimos con una pancarta, pedí una reunión. Llegó la Policía Nacional, nos dijo que no hacía falta 8 personas para subir con una pancarta. Nos bajamos y al mes nos llegó una denuncia por amenazas, coacciones, desórdenes públicos, y la Junta de Andalucía nos pedía, bueno, nos sigue pidiendo, 5 años de cárcel. Iniciamos una campaña que todavía sigue vigente, porque aunque le ganamos el juicio, nos dieron la sentencia el 19 de octubre, en el que nos absolvían. La Junta de Andalucía recurrió a la sentencia, ahora nos pide 1 año y 3 meses por coacciones, y está ahora en la audiencia provincial. Esta es un poco la situación a día de hoy. Bueno, de las 3 que fuimos a juicio, a una compañera sí la absolvieron porque no pudieron demostrar que no estaba ni allí, que ya estaba trabajando, que era una de las portavoces de la Kelly de Granada. A Vanessa, que era nuestra delegada sindical, y a mí nos siguen pidiendo 1 año y 3 meses. Y bueno, estamos haciendo campaña. Ha dicho el compañero, por entrar en el debate, yo creo que sí, no es de una forma aleatoria, en nuestro caso, de las 10 personas que estábamos ahí, que estamos todos identificados porque fue una acción pública, porque en el chat siempre hemos defendido que sí hacemos acciones de desobediencia civil, pero son públicas y son pues la acción del Mercadona, la ocupación de tierra, la apropiación que hicimos también de material escolar, por ejemplo, en Carrefour. Son cosas que podéis meter en YouTube, que siguen estando ahí, o sea, se ven. La apropiación que hicimos de la Junta lo colgamos sobre las redes, porque defendemos un poco más allá de la legalidad o no, nosotros no entramos en esa cuestión. Yo creo que, siempre lo hemos dicho, nosotros creemos que más allá del legal o ilegal es si es justo o no. Nosotros pensamos que era justo expropiar Mercadona si había gente pasando hambre, pensábamos que justo expropiar Carrefour porque hacía falta material escolar que repartimos en una corrala que había aquí en la Utopía, que es un edificio ocupado por gente de todo el movimiento de desahucio, y que luego ya el Estado, pues si quiere, si eso plantea si es ilegal o no. Y otra de las cuestiones que nosotros iniciamos la campaña, que es el tema entrando en el tema de represión, que no creemos en su legalidad, ¿no? Entonces yo creo que, y de hecho ahí entra dentro de una de las, a lo mejor después me entenderé más, de una de las herramientas que nosotros tenemos, que es la de insumisión judicial. De hecho yo no presenté mi juicio la primera vez, me han detenido por este último caso 3 veces por no coger la citación judicial, y es una herramienta como intentar denunciar públicamente, pues un poco intentar darle visibilidad pues a que nos están reprimiendo por defender a una compañera que se había sindicado. Pues esto forma parte de una herramienta, de una estrategia de intentar buscar un conflicto político respecto a la represión. Esta es un poco nosotros como entendemos cómo respondemos a la represión y cómo respondimos en su caso, y seguimos respondiendo, ¿no? Intentando hacer una campaña política y no asumiendo ese debate si es legal o no, que obviamente, además por su propia sentencia, es legal, por sus propias leyes, pero que nosotros decíamos que lo que queríamos hacer una defensa política, y siempre hemos planteado en esta campaña y los otros juicios que hemos tenido que lo que nos iba a salvar no es lo que dijera el juez, sino la presión política que logramos hacer. Y no es que lo digamos,
como una cuestión teórica, sino que en la práctica nosotros, este sindicato, hemos visto que pasa así. De hecho, en el Mercadona, yo estoy condenado formalmente por robo con fuerza. Cualquier estudiante de Derecho sabe que robo con fuerza es mínimo, bueno, o si cogéis el Código Penal, mínimo son 3 años de cárcel. De 3 a 5 años de cárcel, robo con fuerza. A nosotros nos han puesto 6 meses. ¿Por qué? Porque luego políticamente puede hacer dilaciones indebidas, no sé qué, no sé cuántas, y no, porque no le interesaba, porque fue una campaña mediática, porque fue un caso de represión mediático, entonces hay vías para que en este caso judicialmente, o el juez, o quien llame al juez, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Ahora ya cada vez más público, ¿no? Pero siempre se ha sabido, ¿no? Porque al final los jueces dependen de otras instituciones. Pues entonces nosotros planteamos todos los casos de represión que la forma de que se salven o la forma de que se rompa el tema es conseguir que esté en el debate político. Y creemos, y con esto ya termino por ahora, que lo que no se ha conseguido, salvo en Cataluña con el tema de la procesión independentista, es poner los casos de represión encima de la mesa. Ni en el nuestro, ni los de Zaragoza, ni los de la Suiza. Entonces, por desgracia, se han convertido en números. De hecho, ya estábamos hablando antes que ya no sabemos, porque mañana hay unos juicios de otros compañeros del SAS y ya uno ya no sabe ni el número que es. Y que esto es una de las tareas que tienen que tener los movimientos políticos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la represión sea un problema, no para nosotros, sino para los que están intentando meterlo en la cárcel, ¿no? Y esto yo creo que es una de las tareas en las que estamos debatiendo con otros movimientos sociales, etcétera, cuando nos invitan, y que lo dejo ahí como herido. Por continuar contigo, Néstor, ¿cuál ha sido la función del aparato, tanto policial, judicial y estatal, en vuestro caso? ¿Y qué elementos característicos de esa dimensión coercitiva del Estado capitalista creéis que han sido más relevantes en estos casos? Bueno, para nosotros, para empezar, se utilizó, por ejemplo, a la Policía Autonómica para intentar meter miedo en este caso a Vanessa, a las que a mí me fueron a llevar la citación judicial, aunque no las cojo, el secretario judicial, que normalmente es lo que te mandan. A ella fueron 6 policías autonómicas a darse la citación. Obviamente la Policía Autonómica al mando de la Delegación de Turismo y Justicia, que no había puesto la denuncia. Pero no es casualidad que fueran 6 policías a darte una notificación, que a mí, por ejemplo, no ha pasado nunca. Era una forma de meter miedo, y intentar meter miedo dijéramos a la persona dentro de los que estábamos represaliados que menos experiencia tenía en el tema de represión. Luego tenemos el caso del juez, que en su momento archivó la denuncia, que luego la volvieron a reabrir, y que luego ha seguido dando vueltas, ¿no? Que obviamente ha sido un papel o sea, hay que ver que en este caso hasta la propia Policía Nacional, que no es precisamente amiga nuestra, declaró, aunque la llamó la Junta de Andalucía, declaró a favor nuestra. Es que en el informe de la policía ni nos identificó. Eso en cualquier sitio estaría archivado. En plan de, porque ya está la Policía Nacional en un sitio y tú has amenazado o coaccionado, o la Policía Nacional ha cometido un delito de prevaricación, que es un delito flagrante, no detenerte, o realmente no ha pasado nada y lo tienes que archivar. Pero a los jueces mantienen lo estamos viendo, ¿no? En otros casos más famosos, ¿no? Desde Pedro Sánchez, el otro, no sé. Pues imaginarse con el resto, ¿no? Entonces yo creo que aquí la judicatura, ¿no? Con los jueces, por eso lo he planteado antes, ¿no? Cuando se habla de la neutralidad del Estado, ¿no? O alguien se cree que es un Estado, yo creo que aquí nadie se lo cree, ¿no? Pero, ¿no? En general, como muchas veces se habla, no, a ver si los jueces, como si los jueces fueran un ente ahí que ha venido, ¿no? A mantener la democracia. Los jueces y los periodistas son una cosa que todavía se mantienen ahí dentro. La gente no se cree de los políticos, pero es curioso como a los jueces y a los periodistas todavía, ¿no? Mucha gente, digo, incluso gente nuestra, ¿no? Dejáramos gente de simpatía de los movimientos sociales, ¿cómo se creen que si eso fuera como, ¿no? Y vos decían, ¿pero cómo pinta el juicio? Y yo le decía, digo, pues depende de lo que apretemos. Digo, no es, o sea, ¿no? Para los compañeros de la Suiza está claro, o sea, lo han condenado por concentraciones legales. Entonces, a partir de ahí, esperamos que siempre fue así. O sea, yo también, una anécdota también, cuando dicen, no, es que ahora estamos al cabrero, al cantador de flamenco, lo metieron en la cárcel por cagarse en Dios, sí. En los 80, ¿eh? Entonces dices, ¿qué ha pasado? Que luego hubo una presión y los movimientos políticos estaban más fuertes y lograron que... Y ahora yo creo que al revés, o sea, se permiten que... Es verdad, nosotros hemos tenido juicios, muchos juicios, pero ahora nosotros no esperábamos que por esta acción fuéramos a tener un juicio. Pues el Mercadona, pues cuando ocupamos ahí,
acciones que nosotros hemos hecho, que sabíamos que íbamos a tener procesos judiciales, que lo asumíamos, pero aquí es verdad que no parábamos. ¿Qué pasa? Que como yo creo que retrocedemos políticamente, pues claro, el Estado empieza a salirle como muy gratis. Y lo último la propia, bueno, eso, yo creo que tanto los jueces, bueno, y como la propia Junta de Andalucía, ¿no? Que es un poco la que nos pone la denuncia, la que mantiene la denuncia, que hemos hablado de que era delegado de Ciudadanos, pero ahora el Partido Popular, sabiéndolo, porque hemos llevado el caso al Parlamento de Andalucía, lo hemos llevado al Parlamento Europeo, lo hemos llevado donde todos los sitios donde hemos podido, hemos hecho manifestaciones, concentraciones, sabiéndolo. No solo lo han asumido, sino que ellos mantienen y han recurrido la sentencia, básicamente, como digo yo, porque les sale gratis, porque pagamos nosotros primero a su abogado y luego plantea, porque había nuestra propia abogada, que es de CNT, por cierto, decía, no, pero yo no entiendo, digo, si lo entiendes, si solo lo analizas de forma jurídica, no tiene sentido. Porque hay una sentencia en la que la propia policía declaró a favor nuestra, porque no hay pruebas, porque no han tenido testigos. Pero si lo analizas de forma política, en tanto que ellos lo que buscan es desgastar, ya te están desgastando. Nosotros nos va a costar 1.000 euros más el abogado solo un recurso, y eso que es abogado barato, dijéramos ahí. Nos va a costar que hay compañeros que estén diciendo, joder, ahora hasta dentro de 8 meses no soy inocente, porque bueno, yo a mí es que ya paso un poco del tema, pero en una persona normal diría, coño, ahora estoy 8 meses más pendiente de... Bueno, no es que pase el tema, sino que asumo que esto podía pasar, ¿no? Pero un compañero o compañera que no haya asumido tanto, ¿no? O que no quiera... el desgaste funciona. Aunque pienses que esta vez va a ganar, pero hasta dentro de 8 meses tú tienes pendiente, y yo creo que van a llegar hasta el Supremo, si puede. Entonces, eso te desgasta económicamente y te desgasta, y eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Que además es curioso que sea la Junta de Andalucía, no, curioso no, pero creo que con dinero público al final se esté usando para perseguir y para seguir manteniendo la bola, aunque no tengan ninguna prueba. Yo creo que entonces se refleja un poco en nuestro caso, que han tanto los jueces, la justicia y la policía autonómica, pues su papel dentro de la represión sindical. Y Gerardo, ¿qué piensas tú sobre cuál ha sido la función del aparato policial, estatal, jurídico? Pues bueno, en el caso de lo que decía el compañero Néstor es que en este caso el aparato, por decir, con la policía pasó lo mismo. O sea, ellos estaban, con el caso de la Suiza, ellos estaban en esas concentraciones y no cometieron ningún tipo de arresto ni vieron nada. Pero luego llega un juez y no lo ve como una prueba de, oye, ahí no estaba pasando nada, porque es que de hecho la policía no intervinió. Y a la hora de reprimir a los sindicalistas, pues bueno, todos sabemos que es que la policía está para lo que está. O sea, está para defender la propiedad privada, está para leccionar a los trabajadores. Entonces, es que no podría existir esa represión si no fuera por la policía. Es que a fin de cuentas muchas veces se pinta el papel del policía bueno o de... Es que no, o sea, si la gente no supiese que está la policía ahí para defender los intereses de los empresarios, tendría muchísimo menos miedo. O sea, no puede existir el papel del policía como amigo del pueblo, porque es que literalmente su función es esa. De hecho, ahora, por ejemplo, que ha pasado, saliendo un poco del tema, todo el tema este de la Dana, que no paraban de sacarse fotos diciendo que habían ayudado a un montón de gente, que han rescatado. ¿Por qué los bomberos no han hecho en eso? ¿Por qué los bomberos no tienen que ser todo? Porque todos sabemos que los bomberos hacen ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa cuando la policía? Porque se reprime de muchas maneras, no solo a nivel sindical, sino también... O sea, cuando tú estás desalojando a una persona, estás atacando a un trabajador. Con una persona que no ha conseguido unas condiciones de trabajo suficientemente óptimas para poder pagarse una casa, acaba echándola a la calle. Entonces, todo ese tipo de cosas que tenemos en la mente, sin la policía no podría ser. ¿Que un juez haya decretado esa orden? Sí, de acuerdo. Pero ¿quién la está ejecutando? Entonces, es que el Estado necesita, para ese proceso de aceleración que quiere dar hacia acabar con el sindicalismo, es que necesita a la policía, no puede hacerlo. Necesita primero a los sindicatos del poder, necesita a UGT, necesita a comisiones obreras y necesita a la policía para defenderlo. Entonces tú no vas a encontrar a muchos detenidos, bueno, puede ser, porque bueno, siempre en todos los sindicatos puede haber gente más combativa, pero normalmente, o sea, tú pon una concentración del SAT y pon una de CNT, por poner dos ejemplos de dos sindicatos que yo considero revolucionarios y que de hecho lo son. A ver qué presencia policial tiene y ahora presenta la misma, vete a una de UGT a ver lo que tiene. Espérate tú que no se te está saludando. Entonces es que no es que sea importante el papel de los policías, es que básicamente ese es su papel.
¿Que pueden tener otro tipo de actividades? Sí, hay algunos que hacen hasta DNI. Súper majo, oye. Pero es que la función de la policía dentro del Estado es la de reprimir y la de garantizar unos privilegios de clase. Entonces, ¿cuál es? Primordial. O sea, seguramente, además del mero hecho de encontrarte en un piquete o en una manifestación a esos morlacos que te encuentras, es que ya te está echando para atrás. Es que mucha gente... Yo cuando hablaba de la autoridad, yo sé que van perfectamente a gente a sujetos revolucionarios, pero que muchas veces acaban arrestando a gente por la cara para que la gente coja ese miedo. Y esa política de tenerte en el miedo incluye también el que tú te encuentres en una manifestación a policías intimidándote, porque intimidan. O por ejemplo, este 1 de mayo, pues cogiendo a la gente que va detrás y parándola para nada, porque luego no acaban ni siendo multados, pero para que se te quede en la cabeza que militar trae consecuencias. Y las consecuencias te las va a traer en primera instancia la policía y en segunda los jueces. Y también, por supuesto, los periodistas, que como estoy muy de acuerdo con lo que dicen estos, aquí nos creemos que los periodistas o los jueces son entes de luz. Cuando se habla de la subjetividad o la objetividad, nadie, o sea, todos tenemos nuestra forma de ver. Yo tampoco soy subjetivo. Yo soy anarquista convencido y lo veo desde un punto de vista así. Yo soy anarcosindicalista. Lo que pasa es que es mejor esa postura, o la de un revolucionario, que la de ser el palmero de la patronal o el palmero del capitalismo. Entonces, si yo encuentro un periodista que es un sujeto revolucionario y que tiene una buena idea, ole por él. Y evidentemente va a tener el prisma de ese sujeto revolucionario que quiere cambiar el mundo. Ahora, si me encuentro a como la enorme mayoría, un palmero de la patronal o de la burguesía, pues es lógico y no sorprende a nadie. Lo único que me puede hacer muchísima gracia cuando habla de objetividad, que eres el Espíritu Santo, que lo ve todo puro, pulcro y ve las cosas como son. Pues no, ni los jueces son objetivos, ni la policía objetiva, ni los periodistas, aún menos. Que tampoco lo soy yo, pero oye, cada uno elige de qué bando se pone. Vale, pues pasamos a la tercera. ¿Podríais hablarnos de la importancia de los derechos políticos tanto en la organización de la clase trabajadora y cuál creéis que es la mayor lección de vuestros casos en esta cuestión, en la cuestión de los derechos políticos y qué habéis aprendido, ¿no? ¿Qué habéis aprendido sobre esta defensa de los derechos políticos viviendo en vuestras carnes la represión? Empieza tú. Hay que tantear, Néstor, hombre. Hay que alternar. Bueno, en nuestro caso, bueno, lo primero que nosotros planteamos, creemos que es un problema con el tema de la represión, que nosotros no luchamos porque nos reprimen porque luchamos, ¿no? Y en este caso, nuestra batalla a nivel sindical y a nivel de clase era, en este caso, con las subcontratas, ¿no? Que parecemos que es un elemento para nosotros, creo que es fundamental, que está utilizando las diferentes administraciones. Nosotros planteábamos políticamente que Vanessa era trabajadora de la Junta de Andalucía, porque llevaba 11 años trabajando para la Junta de Andalucía, con dinero de la Junta de Andalucía. Lo único que hay entre ella y la Junta de Andalucía es pues lo que viene a ser un manijero, que es una subcontrata, que cada vez hay más, no es una cuestión estructural, que son empresas que lo que hacen es explotar mejor a los trabajadores, hacer de intermediarios, en este caso para que la Junta de Andalucía no... Para la Junta de Andalucía, pero vamos, pues, para el ayuntamiento, podemos hablar porque se subcontrata en todas las administraciones públicas, ¿no? Que lo que se basa es coger licitaciones a la más barata. Cuando hablan de más barata es más barata para la administración pública. Pero claro, ¿en base a qué? Pues en base a pagarle menos a tus trabajadores. Que además es un escándalo que con nuestro dinero, porque al final dice que el dinero es nuestro, se paga a una administración para que le pague una subcontrata, para que pague menos a los trabajadores, o en este caso directamente se salte la ley, ¿no? Estamos hablando ya de como del mínimo ¿no? Aunque ya lo he dicho anteriormente, que no queremos en su ley, pero es que ni su ley la están cumpliendo, ¿no? O sea, vulneración de derechos sindicales, no cumplimiento del convenio de limpieza, que ya que por sí es una mierda, pero ni eso pagaban, ni pagan, porque ya digo, o sea, podríamos hacer una charla solo de problemas en las subcontratas, en las diferentes subcontratas que hay. Por ejemplo, en la huelga del metal, por hacer un recuerdo también, uno de los grandes problemas que hay no es Navantia, por ejemplo, en la que es la empresa principal que tiene dinero público, sino son las subcontratas, en las que estamos hablando además, en el caso del metal, en Cádiz y en otros sectores, en el que la gente está muriendo,
en el que los accidentes laborales son responsabilidad directa de las subcontratas, y eso se está permitiendo con dinero público, tanto del gobierno andaluz como del gobierno estatal, pues eso era y es nuestro tema. Intentábamos siempre, cuando hablamos de, bueno, y nos invitaban, que por cierto agradecer la invitación a la Coordinadora Juvenil Socialista, intentábamos explicar estas cosas, en plan, donde el problema final, en el caso de Vanessa, no es que la vayan a intentar meter en la cárcel, el problema final son las subcontratas, es que ella es limpiadora y está trabajando, tiene como 4 empresas, trabaja para 4 empresas, entre ellos el Ayuntamiento de Granada, para ganar al final pues, menos del salario mínimo interprofesional. Ese es el problema principal y eso además es violencia. Nosotros planteamos además, cuando haya una blanqueación violenta, que la violencia la están aplicando a ellos, contra nosotros, y que nosotros nos defendemos y que además, por cierto, nosotros aplicamos desde el sindicato la desobediencia civil, pero respetamos cualquier tipo de autodefensa laboral que hagan. Por ejemplo, el astillero en Cádiz, con otras acciones que hemos visto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es defendiéndonos de su violencia. Yo creo que ahí también nosotros planteamos que para ganar los derechos políticos hay que cambiar un poco lo que dicen ahora los modernos del marco. En plan de si entramos en su marco y en sus palabras, pues entonces ya estamos perdiendo, ¿no? Entonces, por eso al principio he planteado de que nosotros no creemos en su justicia y creemos que hay que también cambiar las palabras, ¿no? También para intentar conseguir, obviamente con el caso de represión, un poco nosotros hemos intentado, esto también lo de que hemos aprendido, intentar primero tejer redes, intentar tejer lazos, porque dentro de los creemos que uno de los problemas es que nos han ido reprimiendo y ha habido un poco división entre los diferentes colectivos. Planteamos bueno, que están los de CNT por un lado, los de la Coordinadora de Trabajadores del Metal por otra. Por ejemplo, ahora los compañeros de Acerinox, que por cierto, hablando de represión, ellos van a tener, para que no les suene, Acerinox. Yo no me suena porque la huelga del metal de Cádiz, la de la tanqueta, desde que tuvo la tanqueta todo el mundo le suena, pero la de Acerinox a veces no suena tanto, pero estuvieron trabajadores del campo de Gibraltar, también del metal, que han estado 4 meses en huelga el año pasado. Y a los responsables de convocar la huelga ahora los quieren echar de su trabajo por huelga ilegal. Mucho que quieren dar juicio en febrero. Pues, hemos ido coincidiendo en charlas como esta, diferentes cosas, y nosotros estamos intentando plantear primero una coordinación contra la represión, que es el mínimo que se debería tirar, no solo así a nivel sindical, también a nivel político, también hemos coincidido con los 6 de Zaragoza, con los de la Suiza, bueno, en diferentes... Bueno, intentar de la forma, con compañeros, quiero recordar también ahora compañeros de Guadalajara y compañeros de los 6 de la CaixaBank, son compañeros de Guadalajara que por entrar en una caixa contra un desahucio, ahora creo que también les piden 4 años de cárcel y además van a hacer lo mismo que nosotros de insumisión judicial y no presentarse a juicio. Pues todas estas cosas que están pasando, intentar primero una coordinación y un apoyo entre los diferentes sectores que luchan, los diferentes sectores represalios. Nosotros esta es una de las primeras cosas que planteamos y que aprovechamos estos encuentros para pues ese mínimo, ¿no? Ese mínimo de intentar responder contra la represión. Y lo segundo que planteábamos, que creemos que hay que intentar, ha habido represión en estos casos porque antes había, ya pues digo, en el caso de Acerinox, en el caso de los trabajadores del metal, porque había huelga. Y por desgracia nosotros creemos que no hemos sido capaces, al menos esta nuestra lectura, no hemos sido capaces de apoyar esa huelga más allá de ahí. Y creemos, también los sindicatos de clase tenemos un problema que es el tema del corporativismo. Corporativismo de sigla y corporativismo incluso de no pensar que otros trabajadoras cuando están en huelga no son compañeros nuestros. Y eso creemos que es una falta de lectura de clase. Porque obviamente si la huelga en metal se hubiera ganado, que no se ganó, gracias a la Comisión UGT, los trabajadores de Acerinox lo hubieran tenido más fácil. Si los trabajadores de Acerinox hubieran ganado, lo tendrían más fácil estos trabajadores. Si Vanessa hubiera ganado, lo tendrían más fácil estos trabajadores, ¿no? Estamos intentando revertir esa situación, dentro de la situación como está, y al menos intentar coordinarse para que la siguiente huelga o la siguiente lucha laboral, que yo hablo desde donde intentamos trabajar desde el SAT, al menos del SAT de Granada, primero conocernos, que ya he dicho, al menos con estos compañeros
y así tenemos una coordinación, y que los siguientes huelgas, los siguientes juicios, los siguientes casos que vengan, la disputemos más unidos, ¿no? Entonces, un poco creemos que es la única forma de construir, de ganar esos derechos. Ya digo, no porque es que nosotros hayamos estudiado mucho, sino que también en nuestro sindicato y estudiando un poco cómo se combatió la represión, tanto en la transición como en otros tiempos, esa ha sido la forma de intentar ganar, ¿no? Que tener más gente y, lo he dicho antes y es la idea que se repite, sea en la huelga o el conflicto laboral que sea, que se convierta en un problema político para la administración o empresa que sea. Esto al final, cuando hablamos de lucha de clases, esto es al final una guerra de clases, por lo mismo que una guerra militar. O sea, o ganas tú o ganan ellos. Y para eso hace falta una estrategia. Y yo creo que aquí hay uno de los debates que no hemos tenido, al menos esto es nuestra autocrítica, que no planteamos esto como una guerra. Y que tiene que tener una estrategia y tiene que tener una preparación. Incluso para los compañeros y compañeras, que hay que decirle, pues, no te puedo asegurar que esto no se convierta, ¿sabes? Que tu conflicto sindical pequeño de que tú haces un piquete en una empresa se convierta en que a vos te pidan 5 años de cárcel. O sea, es que hay veces que nosotros tendríamos que decirle, en plan de forma de que la gente no salga corriendo de la asesoría sindical y diga, ya no quiero más, pero, bueno, de forma pedagógica decir, bueno, pues que esto te está pasando, ¿no? Sí. Y que la gente asuma que si tú haces una acción, tiene unas consecuencias, ¿no? A día de hoy tiene unas consecuencias. Que yo también lo aprendí con el tiempo, no es que a mí me parezca, ¿no? Yo lo digo ahora aquí muy relajado, pero yo lo he ido aprendiendo con el tiempo, ya digo, con compañeros y compañeras que le han sufrido antes y que poco a poco he explicando. Y también incluso asumir que esta parte de la represión no se habla, que a lo mejor en un momento de tu vida no estás capacitado para dar esa pelea. Es decir, que puedes tener miedo, que puedes tener una familia que no pueda asumir. Vamos, que yo, por ejemplo, voy al calabozo, pero yo he asumido en plan de después de un tiempo preparándome. No es una cuestión de que a mí la primera vez que me detuvieron, obviamente tenía miedo como todo el mundo. Pero la gestión del miedo, la gestión de, a lo mejor en un momento dado no, o cómo se hace, o qué compañeros lo tienen que hacer, o compañeras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la desobediencia, a las acciones directas, o acciones en las que sabes que al final va a ser reprimido. Todo eso creo que forma parte de un trabajo de formación y de coordinación en nuestro caso en movimientos sindicales, pero creo que lo mismo para vosotros en los movimientos políticos. Y que si somos capaces de prepararnos para esa guerra y ganarla, ganaremos derechos políticos. Y que si la vamos perdiendo como vamos perdiendo hasta ahora, pues iremos en retroceso y al final acabaremos, yo qué sé, pues entrando mucho en la cárcel, ¿no? Pero un poco ese es un poco nuestro planteamiento, ¿no? Intentar organizarnos mejor, formarnos mejor y también, obviamente, contra más masivo es el movimiento, esto lo hemos comprobado, contra más gente, y ya con esto creo que me estoy alargando un término. Por poner un ejemplo, cuando a mí me detuvieron en el Mercadona, además de todos los medios de comunicación, había 200 personas en el juzgado de Écija, ¿no? De hecho, la Policía Nacional, que yo lo escuchaba en plan de hay que sacarlo el primero para quitarnos del medio. Y de hecho había 3 detenidos antes y me sacaron a mí el primero, que por esto, saltarse su propia ley, porque los otros no tienen culpa de que yo estuviera ahí y fuera más famoso que ellos. ¿Pero por qué? Porque la propia Policía Nacional estaba agobiada con que tenían a 200 personas, vamos, que yo escuchaba los gritos desde el juzgado y antes del calabozo. Y entonces tú veías en plan te da la tranquilidad de, vale. De hecho, eso te permite, porque también muchas veces me dicen, pero estás en comisaría, digo, hombre, yo he estado tranquilo en comisaría, a mí no me han pegado en comisaría, a mí no me han maltratado en comisaría porque tenía siempre gente detrás. Si hubiera sido un chaval que me pillan una mani, un 20N, como ha pasado a otros compañeros míos, pues obviamente a la bomba hubieran dado de hostias. Claro. Entonces también, para tener tu propia seguridad, pues luego hay compañeros que pese a eso le han... Sí, sí. O sea, esta receta no siempre funciona, claro. pero es el mínimo que se estila en la de contra más público sea el caso de represión, es más difícil, o sea, esto es un poco lo que se llama con la impunidad. Y al revés, menos te conocen, la impunidad es más fácil para que la policía te torture en comisaría o te pegue en comisaría, para que el juez te condene. Entonces, por eso digo que al final todo se reduce, un poco para sintetizar, en convertirlo en un conflicto político, y que para que se convierta en un conflicto político hace falta mucha gente, que sea muy conocido y que tenga mucha fuerza. Yo creo que este es un poco nuestro resumen de cómo sufrió el caso de represión y lo que intentamos hacer cada vez que nos reprimen, ya digo, que por desgracia, experiencia suficiente, porque ya digo, tenemos 300 compañeros que hemos estado represaliados
y hemos pagado creo que ya más de 1 millón de euros en multa, ya no sé cuánto. Yo creo que esto ya se podría ya estar usando como la bolsa, pero por ahí, por ahí va. Bueno, ahora sí, por último, la caja de resistencia, una cosa que nos ha hablado. Coger herramientas como la caja de resistencia y como otras herramientas de las que si vas a construir un conflicto, tienes que buscarte herramientas para protegerte tú, porque ellos ya la tienen. Y eso yo creo que es otro de los debates que hay que tener con calma, y que la gente cuando plantee pues que vaya a un conflicto tiene que tener herramientas para ganarlo. Gerardo,